Hola hermanos, buenas noches. Bien, pues vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia por favor en nuestro libro de estudio. Hemos estado estudiando las palabras de Jesús, o en palabras de Jesús basándonos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ponernos en manos del Señor. Acompáñame a orar por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido en nuestra vida, por todo lo que tú nos has mostrado, Señor, las buenas dádivas, el don perfecto, Señor, la vida, el aire, todo lo que respiramos, Señor, lo que podemos hacer, sabemos que viene de ti. Tú tienes amor hacia con nosotros y estamos agradecidos. Y también te damos gracias, Señor, que podamos tener un lugar donde aprender libremente de tu palabra, Señor, que todavía hay esa libertad en este lugar. Permite que aprovechemos este tiempo aprendiendo de tu palabra y que tú seas exaltado en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Cada tema que vamos a estar viendo son diferentes, si se han dado cuenta. Cada exposición, como es una secuencia, pues se van a tocar temas muy dispares entre uno y otro. Y en la segunda parte del versículo de Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios. Hablar de ellos es complicado porque es algo de lo que comúnmente no se habla en la iglesia. Pero la Escritura sí habla de ellos, ¿están de acuerdo? Y si no habla bastante, sí habla suficiente. Así que conocer algo de manera general sobre este tema nos va a ayudar a no sobrevalorarlos o a no darles tanta importancia o una relevancia extrema. Porque hay quienes piensan que prácticamente los demonios rigen nuestra vida, es decir, que controlan parte de nuestras acciones y nos hacen de todo, pero no es así. Esta es una perspectiva incorrecta. Por otro lado, tampoco debemos de subestimarlos, porque los demonios sí existen. Hacen de las suyas, pero tienen limitaciones. Y no nos vamos a meter en el tema tan de lleno, porque es un tema muy largo. De hecho, en el instituto en Guadalajara dan el tema, se llama demoniología, así el tema completo, y es creo un semestre. Pero el conocimiento o el entendimiento de este tema de forma general nos debe llevar a un correcto equilibrio y ese es el objetivo de esta enseñanza. Según la Escritura, existe un imperio del mal que hace de las suyas en el mundo natural. Este es un sistema activo que está en contra de la obra de Dios y agrede a la humanidad en general de formas sutiles. Hay una estructura diabólica que tienta a la carne, váyase poniendo en el contexto, que seduce, que emociona, que excita los sentidos y busca atraer la atención con cualquier cosa. La idea es mantener al hombre separado de la comunión con Dios. Este imperio es inteligente y tiene una autoridad. Esta autoridad se llama Satanás. Este imperio es sistematizado, organizado, estructurado y la Biblia habla de huestes y legiones de maldad. Y este ejército tiene un objetivo claro y definido. El objetivo es agredir a costa de lo que sea a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es parte de la creación de Dios y son los únicos que tienen esperanza para vida futura. Dice la Escritura que hace mucho tiempo existió un gran ángel, bueno y perfecto, cuyo oficio era servir delante del trono de Dios. Pero en algún tiempo, en alguna era, se rebeló contra Dios y se constituyó en enemigo de Dios. Ya vimos cuando hablamos sobre la apostasía que nosotros también nos podemos constituir en enemigos de Dios, en adversario de Dios y contra toda su obra, incluida la humanidad. Acompáñenme a Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Miren, hasta ahí. En este texto, mis hermanos, sin profundizar tanto, se refiere a la caída de Satanás. La expresión querubín grande protector indica una alta posición,
una responsabilidad y una autoridad para proteger y defender el santo monte de Dios, que es una alusión al trono divino. Y esta elevada posición le correspondía a Lucifer antes de su caída y le ofrecía una oportunidad única para glorificar a Dios. Usted y yo también tenemos una oportunidad única de glorificar a Dios, pero a veces la perdemos por andar pensando otras cosas. Dice la Escritura, pero se halló en él maldad. ¿Cómo fue que se halló en él maldad? Bueno, muchos nos lo hemos preguntado, ¿cómo era posible si era grande y perfecto, no? La verdad bien no lo sé, pero por el contexto parece que él se empezó a sobrevalorar. Él empezó a sobrevalorar sus atributos, sus dones, sus talentos, esos que se le habían dado. Dios se los dio, se los regaló. Y él empezó a sentirse como alguien especial. Se vio grande, hermoso, poderoso. Y al verse así se le hizo fácil envidiar y dijo, ¿por qué está él ahí si debería de estar yo? ¿Se ha sentido así en alguna situación de su vida? Sí, ¿verdad? Él empezó a sentir que merecía más, que él era el que tenía que estar en ese lugar más elevado. Y empezó a hacer proselitismo entre los ángeles. Es decir, se reunió con ellos para ofrecerles una parte del reino, algo así como lo que hacen los políticos, ¿va? Es decir, que Satanás los sedujo, los invitó a asociarse con él y llegaron a acuerdos para que cada uno obtuviera algo. A esto se refiere el versículo con multitud de tus contrataciones o de negociaciones. Es decir, que arrastró a los ángeles a una rebelión y a una batalla a la cual nunca podrían ganar, pero los convenció. Vamos a Apocalipsis 12:7, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, ¿sí? Los que estaban del lado del dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se da cuenta? Aquí es cuando es lanzado a tierra. Ahora, ¿a cuántos ángeles convenció Satanás para que estuvieran con él? ¿A cuántos contrató? Es decir, ¿cuántos se aliaron con él? Miren, la verdad la cantidad no la sé, pero sí es el porcentaje. Y la respuesta la encontramos en la primera parte de Apocalipsis 12:4. Vaya Apocalipsis 12:4, ahí un poquito antes. Dice, y su cola, o la cola del dragón, arrastraba con él la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, que una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados o fueron convencidos por Satanás para pelear en contra de Dios. ¿Cuántos pueden ser esos ángeles? No tengo la idea. Solamente sabemos el porcentaje. El 33%. Son miles de demonios los que pululan en la tierra, alrededor. Y normalmente ellos están observando. Están en todos lados. Ellos fueron ángeles y son inteligentes, no crean que son torpes. Y ellos tienen las siguientes características, ponga atención. De entrada, son enemigos de Dios y del hombre. Son seres espirituales con una personalidad y con inteligencia. Están bajo la autoridad de Satanás. Los demonios son poderes que dan pie a la idolatría, es decir, a los dioses falsos. Ellos hacen milagros y de esta forma logran atraer seguidores, de modo que la adoración a los ídolos en sí es adoración a los demonios. Los demonios forman parte de la jerarquía de gobernadores de este siglo. Y los demonios están comúnmente relacionados con el espiritismo y la magia, llámese hechicería. Hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Las personas quienes tratan con este tipo de poderes, que se involucran en lo que no se deben de involucrar, caen en el control o en la esclavitud demoníaca, pero nunca al revés. Es decir, nunca un hombre puede controlar a los demonios. Un demonio sí controla a un hombre, pero nunca al revés. Los demonios pueden causar enfermedades físicas en el cuerpo humano, pero no en cualquiera. Normalmente las enfermedades son causadas por procesos metabólicos, virales y bacteriológicos, y en general por el deterioro de la salud, pero en algunas ocasiones las dolencias son causadas por el resultado de espíritus inmundos. Estos espíritus malos están muy activos o estarán muy activos en los últimos días, promoviendo ¿qué? El ocultismo, la inmoralidad, la violencia, la crueldad. Lo están haciendo ahorita, ¿verdad?
Así está el mundo. Y los demonios pueden vivir, y con frecuencia viven, en cuerpos de incrédulos. Incluso pueden hablar con la voz de ellos y esclavizan a estas personas. Normalmente las llevan hacia la destrucción y hacia la inmoralidad. Y vamos a ver un ejemplo, aunque hay muchos ejemplos de poseídos, vamos a ver un ejemplo que está en la palabra de Dios de personas poseídas. Y no los vamos a ver a detalle, no vamos a tocar un ejemplo. Hubo una ocasión, acompáñame Hechos 16:16, que Pablo y Silas caminaban camino a la oración. En la narración dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Miren, el espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de los demonios. Un demonio la tenía poseída. La práctica de la adivinación era muy común en Grecia y en la cultura romana. Y había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían predecir o anticipar hechos futuros, igual que ahora, ¿sí? Usted puede encontrar en las calles, en los, en los postes pegados, lectura de tarot, cartas egipcias, café y muchas otras cosas, ¿verdad que sí? Pues bueno, estos son hechos supersticiosos. Pero la gran mayoría de las personas que hacen este tipo de cosas son charlatanes. La gran mayoría de las personas que hacen esto. Pero hay otros que no son charlatanes. Pocos, ¿sí? Algunos dicen que se pueden poner en comunicación con la gente muerta y eso no es posible. Los charlatanes solo buscan sacar dinero. Pero esta joven en específico, con la que se topó Pablo, sí estaba poseída. Es decir, sí tenía un espíritu demoníaco que estaba enriqueciendo tanto a ella como a sus dueños, por así decirlo, y le daba la facultad de interpretar señales, de decirle a la gente cuál sería su suerte. Y su jefe, bueno, pues explotaba esta situación sin importarle lo que le pasara a esta muchacha, ¿no? Y en Hechos 16:17 dice, esta, es decir, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Fíjense lo que estaba diciendo, ¿eh? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. A ver, ¿qué estaba diciendo la muchacha? Dice, fíjense, le repito lo que dice el versículo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo una mentira? ¿Verdad que no? Bueno. Lo que dijo esta joven poseída sobre Pablo y Silas era cierto. A pesar de que la fuente de la sabiduría de esta joven era un demonio que hablaba a través de ella. Pero, ¿por qué un demonio, no se ha puesto a pensar, por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo y de Silas? ¿Y por qué Pablo se incomodó si era verdad? Miren, la respuesta es la siguiente. Si Pablo hubiera aceptado las palabras de ese demonio, hubiera dado a entender a todos los que lo rodeaban que el evangelio y las actividades que hacía esa muchacha de adivinar y de lectura de tarot y todo eso, estaban ligadas. Es decir, que lo que era superstición estaba ligado a Cristo, a pesar de que era verdad lo que decía. Y mucha gente, como lo hubiera relacionado, puede haber pensado, bueno, pues todo proviene de la misma fuente. Y esto sería una gran piedra de tropiezo si se mezclan. Porque esto daña el mensaje de Cristo. La verdad es que Cristo y los demonios jamás se pueden mezclar. Y cualquiera que de alguna forma aparente los una y diga que son deidades que se ayudan, porque hay quienes dicen esos, definitivamente está blasfemando. Es necesario que nos quede bien claro que ni Satanás ni los demonios son omnipresentes. ¿Usted sabía eso? Es decir, no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Tampoco son omnipotentes, es decir, no tienen todo el poder. Y mucho menos omniscientes, es decir, no lo saben todo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, definitivamente estas son algunas características
de lo que sí pueden hacer los demonios y algunas que no pueden hacer las vamos a ver. Y estas características que voy a decir de lo que no pueden hacer los demonios nos deben de alegrar, pero también nos deben de poner a pensar si es que estamos haciendo en ignorancia algo incorrecto. La Escritura nos enseña que a ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo puede existir o puede ser poseída por un demonio, pues somos el templo del Dios viviente. Acompáñenme a 2 Corintios 6:15. Ya vimos que son inteligentes, que pululan por todos lados, que se le pueden meter al no creyente, pero al que es creyente no se le pueden meter. ¿Por qué? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Ahora yo le pregunto a mi hermano, ¿usted está consciente que es templo del Dios viviente? ¿Tiene su casa barrida y llena con el Espíritu Santo? Miren, el Espíritu Santo de Dios y los demonios no pueden coexistir en un mismo cuerpo. Es imposible y nos debe de quedar bien claro y lo estoy enfatizando. Eso es imposible. Otra pregunta. ¿Los demonios pueden engañar y hacer caer en pecado o en superstición a un cristiano? ¿Sí o no? Sí. La respuesta es sí. Pero los demonios lo hacen por medio de factores externos. Es decir, por medio de lo que palpamos, por medio de lo que vemos. Nos influyen si es que no seguimos la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme a 2 Corintios 11:3, por favor. Pero temo, dice la Escritura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como Eva perdió su rumbo por escuchar a la serpiente, nosotros también podemos perder nuestro rumbo al permitir que nuestras vidas estén saturadas en exceso y confundidas. Es decir, llenas de muchas cosas que nos distraigan de la sincera fidelidad a Cristo. Yo le pregunto, ¿es bueno el trabajo? ¿Y el exceso de trabajo? El exceso de trabajo ya nos puede distraer. ¿Es buena la diversión? Pero el abuso de la diversión también nos puede distraer. ¿Es bueno el ocio inclusive? ¿Sí? El Señor dice que también debemos de descansar, ¿sí? Pero no en exceso, ¿no? Si no, al rato vamos a estar como el rey David, que estaba de ocioso cuando tenía que salir a la guerra, ¿sí? Entonces todo eso nos distrae de la sincera fidelidad a Cristo. Pero también los demonios tienen la capacidad de distraernos con cuestiones supersticiosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nos dejemos de enfocar en Cristo. Y muchos cristianos, mis hermanos, viven en una constante, permanente lucha espiritual contra Satanás. Y se meten a pelear casi que cuerpo a cuerpo. Y bueno, la pelea sí es espiritual, pero no de la forma que lo imaginan. No es como se lo imaginan. Debe ser como está en la palabra de Dios. Y es ahí donde entra la superstición. Y desgraciadamente muchos no luchan de la manera correcta, ya que consideran que son ellos los que están peleando la batalla, que son ellos los que están ganando la guerra. Y la realidad es que el enemigo solamente los está engañando. Muchos creyentes, porque no pierden la salvación, son creyentes, pelean batallas porque se sienten agredidos o atacados. Así que muchos de ellos reprenden, atan, ahuyentan al chamuco y a sus secuaces, le pisan la cola y ellos sienten que salen victoriosos. Creen que están de victoria en victoria, pero nunca ganan la guerra. ¿Conocen a personas así? Sí, ¿verdad? Pero sucede que después de 1 hora, de 2 horas o al día siguiente vuelven a tener ese tipo de luchas. Y empiezan otra vez a pelearse, amarrando y atando al enemigo. Y este es un círculo vicioso y de superstición. Y quiero que me ponga mucha atención. Al creyente verdadero no lo puede poseer un demonio. Por lo tanto, a un creyente verdadero no le puede causar dolores físicos, ni mucho menos puede atormentarnos la mente. O tampoco podemos tener algún tipo de opresión. Si es que acaso a nosotros como cristianos verdaderos se nos presenta alguna situación, puede haber situaciones externas. Sí las puede haber.
¿sí? Pueden moverse cosas, incluso puede sentir uno pues, con temor de que algo externo está ahí. Pero muchos cristianos se meten en la ruleta creyendo que todo lo que les pasa es culpa de los demonios, pero no es así. Bíblicamente no está ahí. Y en muchas de las ocasiones nosotros tenemos la culpa porque nos metemos en el juego. Por eso es que debemos de saber cómo trabaja el enemigo y sus demonios. ¿Qué hacen ellos? Ellos están al lado de nosotros en la vida cotidiana y tienen una característica. Ellos son muy observadores. Además tienen todo el tiempo del mundo, pero ellos no saben lo que pensamos. Pero sí saben lo que nos gusta. Ellos saben lo que no nos gusta. Ellos saben lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos y con qué intención hacemos y decimos las cosas. Cómo actuamos, cómo reaccionamos ante cada circunstancia de la vida, cuáles son nuestros anhelos y cuáles son nuestras expectativas. En 1 Pedro 5:8, no lo busque, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quién devorar. Miren, la expresión sed sobrios significa poner atención, estar alertas, porque nuestro enemigo, el diablo, está actuando como un león. Esta es una analogía muy interesante. ¿Qué hace un león? ¿Ha visto cómo caza un león? ¿Sí? Ellos están al acecho y ellos están observando a los animales que están enfermos, que están cansados o que tienen alguna lastimadura. Es decir, saben de qué pie cojean. El enemigo también lo sabe. Así el enemigo, por medio de sus demonios, va a poner a personas y a situaciones comprometedoras para hacernos caer. Y si caemos, quiero decirle que vamos a sufrir. Si caemos ante esa circunstancia, vamos a sufrir. Y eso es exactamente lo que no debemos de hacer. Debemos de aprender lo que hizo Jesús en las tentaciones en el desierto. Ellos pondrán todo lo necesario para que sucedan o pasen cosas, para que nos tropecemos, para que nos demos duro en la piedra, pero como cristianos no pueden tocarnos físicamente, a menos que como Job, y que es un caso exclusivo, Dios se lo permita, ¿sí? Pero no nos pueden tocar físicamente. Por ejemplo, un cristiano, aquel que fue alcohólico, que el Señor lo rescató de ahí, y sobre todo cuando recién llega a la fe, cuando todavía está tierno, se le van a presentar muchas oportunidades para volver a tomar. Es decir, va a tener muchos problemas y la tentación le va a llegar. Cuando esté triste, cuando se sienta desolado, deprimido, enfermo, el enemigo lo va a tentar a que llegue a la bebida para que se vuelva a refugiar en ese vicio. ¿Y por qué lo va a tentar en ese rubro o en ese ámbito? Bueno, pues muy sencillo, porque el enemigo sabe que de ese pie cojea, ¿sí? Por eso lo va a tentar, porque lo más seguro es que esté distraído. Lo mismo le va a pasar a alguien que fue homosexual, o alguien que fue drogadicto, o alguien que fue adúltero, o algún fornicario, o supersticioso, o ladrón, o mentiroso, o chismoso, etcétera. Dice la palabra que estos éramos antes, ¿verdad? Pero ya no somos. Así que el enemigo, por medio de su múltiple ejército, de alguna forma, siempre va a estar ahí, o siempre está aquí. Él está aquí. No se espante. Mire, él siempre va a estar poniendo el dedo en la llaga. Siempre de alguna forma nos va a recordar nuestro pecado, lo que hicimos, lo que nos gustaba. ¿Y por qué lo hace? Para dañarnos. El Señor nos perdona y Él no recuerda nuestros pecados, Él se olvida. Dice que los lanza a lo profundo del mar. Y todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Quitarnos la paz. Y si nos quitan la paz, el enemigo ya logró su objetivo. ¿Está de acuerdo? Ya logró su objetivo. Y ahí es donde comenzaremos a pelearnos nuevamente con el enemigo, culpándolo por lo que nos pasa, y queremos reprenderlo, y queremos atarlo, y queremos mandarlo al infierno. Y hermanos, Dios no quiere que nos pongamos a luchar con el enemigo, al menos no de esa forma, porque si lo hacemos de esa forma, solo estamos siendo engañados. Dios nos manda que nos sometamos a Él, que nos sometamos a Dios. Y aquí es la pregunta, ¿realmente nos sometemos a Dios?
Yo sé que a todos nos falla y soy el primero en levantar la mano. ¿Por qué? Santiago 4:7, acompáñeme por favor. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, ¿qué está diciendo? Someteos a Dios y resistir al diablo. No está diciendo que te pongas a pelear con él. Dice que si resistimos los embates del enemigo, él huirá. Ahora, ¿cómo lo resistimos? Bueno, una forma de resistirlo es no cayendo en las tentaciones, porque si nos damos cuenta de las tentaciones, no dejando que nuestra concupiscencia nos domine, controlando ese deseo interno que tenemos de hacer aquello que nos gusta o que nos gustaba, y no poniéndonos a pelear con los demonios, no cayendo en la superstición. Y la otra forma de resistir es creyéndole a Dios. Y esta es la parte más difícil, creerle a Dios. Creer que Él es el que lucha en nuestro lugar. Creer que nosotros somos débiles. Él es el que se encarga de la situación. Y que con su Espíritu Santo, que está en nosotros, debemos creer que está en nosotros, su Espíritu Santo, podemos resistir al enemigo y Él huirá. Dios quiere que le creamos y que podamos descansar en Él. Que pensemos realmente si estamos confiando en que Dios nos protege. Yo le pregunto, ¿puede hacer esto? ¿Puede confiar realmente que Dios le protege? ¿Que está bajo la sombra del Altísimo? ¿Bajo la mano del Omnipotente? ¿De verdad lo cree? Miren, a estas alturas de la enseñanza, más de alguno puede estar pensando, pues no que estábamos en la serie de las palabras de Jesús, y entonces ¿de dónde sale Satanás y los demonios? Ya el hermano David anda por otro lado. Bueno, era necesario conocer como antecedente todo lo que les acabo de decir, porque vienen las siguientes palabras de Jesús y están relacionadas con todo este antecedente. Vayamos a la historia. La historia es la continuación de lo que recordamos al inicio, de cuando Jesús se fue caminando en medio de ellos y milagrosamente se alejó del peñasco y de esos que lo querían lanzar. Acompáñenme a Lucas 4:31, que es nuestro libro de estudio. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿En dónde? En la sinagoga, en la iglesia. El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el demonio? ¿Dijo una mentira? Hizo lo mismo que la mujer con Pablo, exactamente lo mismo. El demonio dijo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Miren, esta es una expresión de total y absoluto conocimiento por parte de los demonios, de saber cuál es su futuro. Es decir, le estaba diciendo, ¿ya vienes a destruirnos? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Ya vienes a destruirnos? ¿Ya nos llegó la hora? Le estaba preguntando. Es decir, los demonios creen y tiemblan. Y nosotros no sabemos cuándo será nuestra hora, puede ser hoy o mañana, y a veces no temblamos. Pero su conocimiento no les alcanza para tener fe en Jesús, no les alcanza para tener fe salvífica, y además ellos tampoco pueden tener una fe salvífica. ¿Sabía usted que los ángeles que se convirtieron en demonios no tienen esperanza? ¿No sabía eso? Ellos saben perfectamente quién es Jesús, y que va a llegar el día en que Jesús vendrá a vencerlos en la segunda venida y los va a lanzar al lago de fuego. Los demonios también saben quién es un cristiano verdadero, porque un cristiano verdadero está sellado, está marcado por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que ellos no pueden entrar en un cristiano para poseerlo, porque no pueden cohabitar. Pero los demonios sí pueden estar dentro de una persona religiosa que puede estar dentro o metida en una iglesia, como en esta ocasión. Y aquí encontramos las palabras de Jesús, las que estamos buscando, las que están relacionadas con los demonios. Versículo 35. Y Jesús le reprendió, y voy a subrayar esa palabra, le reprendió, diciendo, cállate y sal de él.
Estas son las palabras de Jesús. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y algunos tal vez estén pensando, a ver, hermano David, ahí está escrito, Jesús reprendió. Bueno, sí reprendió, pero no debemos de imitarlo en ese sentido que usted está pensando. No se equivoque. Lo que Jesús hizo no es el concepto que se utiliza en muchos lugares evangélicos sobre reprensión. O sea, no es, te reprendo Satanás, te ato Satanás, te amarro, te arrojo, te piso, etcétera, etcétera. No es ese concepto. Eso es pura superstición. El contexto que lleva la narración, y léalo de corrido, en las palabras de Jesús, son en el sentido de llamar la atención, en el sentido de regaño. ¿Usted ha reprendido a su hijo? No le está sacando a ningún demonio, ¿verdad? Nada más lo está regañando, ¿sí? Entonces es, en el sentido de regaño, es expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación de algo. No hagas eso. Y yo sé que usted también regaña a sus hijos. Es un reclamo hacia alguien que está a causa de su actuación o de su comportamiento. Es un reclamo. Es decir, en este caso Jesús le estaba diciendo al demonio, así como tú me conoces, yo también te conozco, sé quién eres y quiero que te calles. Pues no deseo que ningún demonio dé testimonio de quién soy yo. De manera enfática le dijo, cállate y sal de él. El demonio salió del hombre y no le hizo daño alguno. Mi pregunta, ¿por qué Jesús no lo amarró? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué no lo ató y lo dejó en el lago de fuego? La respuesta es muy sencilla. Va a llegar su tiempo, pero todavía no es su tiempo. Miren, todos los casos donde Jesús trató con endemoniados fue contra una persona que estaba controlada por completo. Incluso estas personas hablaban a través de ellos y los demonios les causaban cegueras, trastornos, enmudecimiento y mucha violencia. Lucas 4:36, acompáñame a la historia. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos? Y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fueron estas simples palabras que Jesús pronunció, cállate y sal de él. No utilizó más palabras, donde se puede ver parte de la obra, parte del trabajo por el cual vino Jesús a la tierra. Jesús vino a derrotar la obra satánica, a destruir, a deshacer las obras del diablo. Pero llegará el día en que Satanás y los demonios van a ser lanzados al lago de fuego. Pero en este momento están libres y nadie los puede atar, nadie los puede amarrar, nadie les puede hacer nada, porque el único que lo puede hacer es Jesús. Acompáñame primero a Juan 3:8. El que practica el pecado, a ver, ¿practicamos el pecado, mis hermanos? ¿Pecan? Ay, pecadores. Todos pecamos, ¿no? Pero no, se supone que no voluntariamente o intencionalmente. No practicamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo, mis hermanos, es arrastrar a la humanidad hacia el pecado. Lo va a hacer por medio del engaño y utiliza los medios de comunicación. Usted ve a las 4 de la tarde lo que pasa en la televisión abierta y es terrible. Y todavía tienen el descaro de decir, este programa no es apto para todas las personas porque contiene violencia explícita y violencia y actitudes sexuales o no sé qué show. ¿Verdad que eso dice? Las 4 de la tarde, yo en aquellos años veía los pitufos. En fin, utiliza los medios de comunicación, la superstición, a las personas, a sistemas, a religiones, a estrategias, para que no exista una relación con Dios, para que estemos distraídos, para que no tengamos un tiempo de comunicación con el Señor. Así que mis hermanos, Satanás y los demonios están libres. Nadie los puede amarrar, nadie los puede controlar, nadie los puede encerrar, nadie los puede mandar al abismo, ni terminar con ellos, porque solo Jesús lo va a hacer de manera definitiva en su segunda venida. Solamente Él. Incluso Jesús, en ese momento lo único que dijo es libertar a los cautivos. Cállate
y sal de él. Es todo. Lo liberó. Para beneficio de la persona. Ahora, los demonios no tienen esperanza. Su perdición es segura. Pero la humanidad, por el amor a Dios, sí tiene esperanza. Acompáñenme a Hebreos 2:16. Fíjense todo lo que encierran esas palabras de Jesús. Porque ciertamente, Dios, yo lo estoy poniendo, Dios, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, mis hermanos, somos todos los que creemos, los que tenemos fe en que Dios nos cuida y que envió a su Hijo para salvarnos. Somos parte de las estrellas que le prometió Dios a Abraham. Y más de alguno puede estar pensando, pero hermano David, en la Escritura sí dice que hay una lucha contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, donde tenemos que estar utilizando la armadura de Dios. Ahí está escrito. Bueno, ¿y si está ahí? Está en Efesios 6:10. Acompáñeme ahí, por favor. Vamos a ver cuál es el contexto, de qué se trata. Por si alguno está pensando, es que si hay una lucha. Bueno, vamos a verla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que estoy subrayando, en el poder de su fuerza, no en tu fuerza. Y lo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y alguno puede decir, ya ves, hay que ponernos la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí está la lucha, me pueden decir. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos versículos, mis hermanos, algunos los han sacado de contexto. La mayoría de estos versículos son alegorías, son expresiones para que se entienda qué es lo que debemos de hacer. Pero algunos han sido tan engañados, tan lastimados, y muchas veces les han enseñado de esa forma, ya sea por ignorancia o por cualquier otra situación, no nos vamos a meter en ello, que lo hacen de forma literal, como si se vistieran con la armadura de Dios. Es decir, cuando se levantan en la mañana, se ponen la coraza, se ponen las botas para pisar al diablo, se ponen el escudo para rechazar todo lo que venga de parte del mundo, de parte de los demonios, se ponen el casco para aguantar los carambazos, agarran la espada para darle duro a la guerra espiritual, y tienen que hacerlo como un ritual todos los días, porque ¿qué creen? Si no se lo ponen, ese día van a tener mala suerte. ¿Y qué creen? Esto me lo platicó alguien que estuvo en esta iglesia. Y me dijo, aquí enseñan todo diferente a lo que yo aprendí. Y si aquello fue mentira, esto también es mentira. El cristianismo es mentira. Todo aquello que me dijeron, me engañaron. Perdí años de mi vida luchando una batalla espiritual que nunca gané. Era solo superstición, y como todo es un engaño, he decidido dejar este camino. Y la persona dejó el camino. Qué feo, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron engañados. Porque también ellos no tuvieron el cuidado de ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de metáforas, de alegorías, de expresiones, no es literal. Tenemos que aprender a diferenciarlo. Así que hacer esto y enseñar es una triste vergüenza para el evangelio, enseñar a hacer eso. Y solo logran que las personas estén amarradas a la superstición, engañadas, y después de años de lucha y lucha, cada vez están peor las cosas. Pasa el tiempo y no tienen una victoria real en sus vidas. Se decepcionan, dejan el evangelio, creyeron que eran guerreros espirituales y se van derrotados. ¿Quién ganó?
El enemigo. El enemigo. Por medio de la superstición. Y esta es la vida de algunos cristianos. Ciertamente salvos, sí, por gracia, pero por lo que hacen y dicen y por sus frutos nos damos cuenta que no están enfocados en Jesús. Y por lo general son personas que están muy heridas. Mis hermanos, pero si hay una lucha espiritual, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos contra los demonios en esta guerra? En la verdadera guerra espiritual. Bueno, ya lo leímos anteriormente, someteos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecerlo, guardar sus mandamientos, descansar en Él, y el enemigo huirá. ¿Cómo lo debemos de hacer? Así, creyendo, obedeciendo su palabra, evitando nosotros caer en la tentación. ¿A poco cuando usted ve un hoyo no le saca la vuelta? ¿O qué dice? Pues me aviento al hoyo. ¿Verdad que no es eso? Ahora, dígame, ¿usted sabe cuándo es una tentación, sí o no? ¿Verdad que sí? Todos sabemos, o sea, no nos hagamos. No nos hagamos. Es que caí en la tentación. No, te aventaste a la tentación y es muy diferente. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Debemos de tratar de mantener una vida en santidad y de comunión con Dios. Debemos de estar firmes. Ahora, ¿todos tenemos fluctuaciones? Sí, hermano, eso es normal, no somos perfectos. Pero debemos de estar buscando la verdad, confiando en la justicia de Dios, que Él es el que nos protege, teniendo la paz de que Él tiene todo bajo control. Aquella paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Sabiendo que la fe que tenemos es para salvación, que esa fe vino por medio de la palabra. Debemos de mantener una vida sana en oración, estando atentos para compartir el evangelio con quien podamos, para compartir sus buenas nuevas. Y vivir de esta forma, mis hermanos, realmente vivir en esta forma, confiando, descansando, haciendo las cosas como para el Señor, nos va a llevar, aunque no queramos, a estar en el frente de batalla. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta que vivamos en santidad, porque a Satanás no le gusta que oremos, porque a Satanás no le gusta que ayudemos, porque a Satanás no le gusta que hagamos las cosas como para el Señor, así de sencillo. Así que, después de liberar al endemoniado, Jesús continuó haciendo milagros. ¿Y qué sucedió? Que la gente no lo quería dejar ir. Acompáñenme a Lucas 4:42 en la historia. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Por qué salía Jesús a un lugar desierto? Para orar. Él tenía su tiempo de separarse de todo. Y la gente lo buscaba, y llegándole a donde él estaba, es decir, oigan, ¿dónde está Jesús? Allá en el desierto, vamos para allá. Le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Por qué? Pues a todos nos gusta, ¿no? Nos gustaría estar allá al lado del Señor. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Estar con el Señor. Y aquí encontramos las siguientes palabras de Jesús. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Estas son unas hermosas palabras de Jesús. Era necesario que el reino de Dios, a través de Él mismo, las buenas nuevas para el mundo, las buenas nuevas que le llegaron a usted y a mí, fueran compartidas. Era necesario. Esas buenas nuevas que nos proclamaron el día de salvación, el día de libertad de la esclavitud del pecado, el día de la libertad de la superstición, el día de la libertad del maligno. Este mensaje, mis hermanos, este mensaje de Jesús habla de paz, de esperanza, de justicia, de protección, de vida. Mis hermanos, yo quiero decirle, de parte de Dios, que su reino está aquí y ahora, y no me estoy burlando de lo que dicen algunos, pero es una realidad si lo creemos, porque el reino de Dios empieza cuando nosotros empezamos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere y sabemos que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Puede creer eso? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña que debemos de tener un conocimiento al menos general de las cosas y que no debemos de dejarnos de ir por lo que escuchamos o por lo que algunos dicen, sino que debemos de recurrir siempre, Señor, a tu palabra, que es la que nos va a dar luz, la que nos va a dar entendimiento, la que nos va a aclarar las cosas, Señor. Sabemos que muchas cosas las hemos hecho
en nuestras fuerzas, las hemos hecho porque no teníamos conocimiento, las hemos hecho porque sentíamos que tal vez nosotros éramos los que las podíamos hacer, pero la realidad es que si hacemos algo es porque tú nos lo permites. Y si algo sucede es porque tú también lo permites, Señor. Nos has dado esta oportunidad, Señor, de poder creer en ti, de poder confiar en ti, y queremos agarrarnos, Señor, de ti. Porque solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y no debemos de distraernos en todo lo que tengamos alrededor. Sabemos que tú nos das la oportunidad de hacer muchas cosas, de trabajar, de tener tiempos de ocio, de divertirnos, de platicar, de disfrutar con hermanos, que nos das esa oportunidad, Señor, pero que nunca se nos olvide que debemos de tener un tiempo especial para ti. Y si a veces decimos que no tenemos el tiempo, la realidad es que queremos pedirte perdón, Señor, pues lo único que estamos haciendo es mentir, porque sí tenemos el tiempo, pero nosotros no nos lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque en nuestra ignorancia hemos hecho cosas incorrectas, pero queremos obedecerte, queremos sujetarnos a ti, Señor, y saber que si estamos sujetos a ti, Señor, si estamos bajo tus manos, si estamos soportados por ti, Señor, el enemigo huirá, porque nosotros estaremos agarrados de ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a ser una iglesia que dé testimonio, una iglesia viva, una iglesia, Señor, que proclame tu salvación, que proclame tu Espíritu Santo, que proclame, Señor, tu venida y la esperanza que nos da, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, esos discípulos tuyos que quieren esforzarse, Señor, a ser un testimonio fiel. Perdónanos, Señor, por todas nuestras malas actitudes que hemos tenido en estos días y ayúdanos a continuar, Señor, en este camino que tú nos has permitido tener. Que sigamos, Señor, en el camino trazado hacia la meta que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.